Bien amigos, continuando con el video, lo que vamos a hacer es implementar un endpoint en el cual vamos a poder hacer web scraping. En este caso cambié la página, vamos a usar algo más interesante, vamos a hacer es web scraping a Mercado Libre. Y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una serie de productos en esta página y vamos a retornar la lista de URLs para cada uno de los productos retornados en la búsqueda. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un formulario que se va a llamar, que va a ser el formulario en donde yo voy a poder ingresar una palabra y esa palabra va a ser, ¿cómo decirlo? Va a ser buscada en Mercado Libre y a través de ella me va a retornar un JSON con una serie de URLs. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir es class scrappy form, vamos a decirle flash form, ¿sí? Y vamos a declarar un campo que se va a llamar search article, que va a ser string file, y ese string file se va a llamar article, y le vamos a decir que va a tener un validador que va a ser el data required, ¿sí? Luego de eso vamos a declarar un campo submit que va a ser de tipo submit field, y el campo va a ser search, que va a ser buscar, el search article. Una vez que hemos creado este formulario, entonces ya lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de rutas y vamos a crear la vista que va a implementar esto. Entonces vamos a crear una nueva vista que se va a llamar authentication.route slash y le vamos a llamar scrappy data, ¿sí? Los métodos que va a recibir esta vista van a ser un get, un post, el arroba login required, porque necesitamos que solamente usuarios registrados puedan entrar aquí. Vamos a definir una función llamada def_scrappy_data. Esta función, que lo que va a hacer, lo primero es que va a decir form va a ser igual a scrappy form, que es el formulario que debemos importar desde forms que acabamos de crear, ya lo importa nuestro editor automáticamente. Si el formulario.validation submit, si el formulario fue lleno, entonces lo que vamos a retornar por el momento es una data que va a corresponder a todo el JSON de URLs que vamos a hacer web scraping de Mercado Libre. Pero por ahora vamos a hacer una prueba. Si el formulario está lleno, pues vamos a retornar la data y vamos a retornar un template, render template, que se va a llamar scrappydata.html, que va a ser una lista de URLs simplemente. Data va a ser igual a data, ¿sí? Ahora, dentro de esto vamos a decir que si el formulario no fue lleno, pues es porque el usuario apenas quiere buscar el ítem y hacer el web scraping a Mercado Libre. Entonces vamos a decir que retorne un template que va a ser scrappydata.html y que el context va a ser form, va a ser igual a form, ¿sí? Ven que en este caso en un lado le envío la data y en otro lado le envío el form, pero nunca le envío ambos. Entonces lo que tenemos que hacer es que vamos a crear el template como tal, el template para este caso. Entonces vamos a ir a templates y vamos a decir nuevo archivo y vamos a decir scrappydata.html. Entonces en scrappydata lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el mismo contenedor que hicimos para, por ejemplo, homepage, si no estoy mal, o creo que era, no recuerdo de cuál lo copié. Bueno, es simplemente el template que renderiza un formulario, pero en este caso lo he cambiado un poco y le he puesto si el formulario existe, es decir, si le estamos enviando el contexto form, si le estamos enviando un valor del formulario, el formulario como tal, entonces tiene que renderizarlo. ¿Y esto cuándo va a ocurrir? Cuando el usuario apenas va a hacer la búsqueda. Si eso no se lleva a cabo, pues no va a renderizar el formulario. Entonces, si eso no pasa, es porque él está tratando de renderizar la data que le retornó Mercado Libre, que nosotros procesamos como tal. Entonces, siempre que no pase uno, va a pasar el otro. Entonces, ya con esto tenemos el scrappydata.html, etcétera. Entonces vamos a correr la aplicación python run.py. Vamos a irnos acá, abrimos el navegador,
Ya estamos logueados. Bienvenido a Scrappy App in Flask. Estamos logueados en el sistema como el usuario test. Y vamos a irnos al URL Scrappy Data. Miren que nos sale un error, ¿no? Nos sale un error de que validate submit requiere un argumento posicional que es self. Vamos a ver aquí qué sucede. El validate submit. Vamos a ver qué sucede aquí. Si lo hacemos como los demás. Scrappy Farm. Esto viene de acá. Ok. Y en el Scrappy Data, si el Farm finaliza. Bien, revisando el error es que form no le pusimos los paréntesis, por lo tanto no es una instancia de la clase. Entonces, claro, cuando lo llamamos nos decía que necesitaba un argumento de self. Simplemente aquí en la línea de Scrappy Form deberíamos instanciarlo. Ahora, si vamos al navegador como tal, venimos acá. Miren que cuando cargo Scrappy Data, como ya estaba logueado, me carga el formulario de buscar artículo, y Search Article es un botón. Entonces, si buscamos, por ejemplo, no sé, iPhone 12, miren que envía el query y nos retorna OK message, ¿sí? Que OK message es simplemente esto, pero esto lo vamos a reemplazar por toda la data que necesitamos para el HTML. Entonces, lo que vamos a hacer es que la idea es que esto sea una lista de links, no, esto sea un arreglo. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí 1,2,3,4, podamos renderizar esto como una lista en el template de Scrappy Data, ¿sí? Entonces vamos a ir aquí, si data existe, la idea es que este data no lo enviemos así, sino que lo enviemos como asterisco asterisco data, lo enviemos expandido. Y en el Scrappy Data lo que vamos a hacer es vamos a crear un ciclo que va a decir for link in data. Vamos a decir que esto va a renderizar un link. Vamos a decir, bueno, de hecho vamos a crear un UL, una lista, y dentro de eso vamos a crear li, y dentro de esto vamos a crear href, y dentro de esto va a ir las variables, ¿no? Esto va a ir aquí link, y así sucesivamente. Entonces que lo vaya renderizando, y luego aquí añadimos un end for y acá y un end if. Listo, vamos a ver si esto nos funciona. Nos dice internal server error, un hashable tip list. Ok. Ok, esto es for link in links, si no estoy mal, porque ya descomprimimos el diccionario de data. Entonces vamos aquí, vemos el post nuevamente, tenemos un error. Ok, y en rutas no le envía esto como un valor del diccionario, sino que se le envía así como una coma. Entonces necesitamos volver al navegador, y miren, Scrappy Articles, pero no estamos viendo que nos está renderizando el valor, y eso es porque el li simplemente es esto, ¿sí me entienden? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es que vamos a decir item, entonces si venimos acá y volvemos a correr esto, no nos aparece. Ok, porque este ítem tiene que estar dentro del A como tal, dentro del A. Entonces venimos acá, volvemos a correr y no nos sigue apareciendo el ítem. Vamos a ver qué sucede, que no nos quiere renderizar.
Vamos a ver qué HTML está renderizando esto, de qué forma. Entonces en el body tenemos un container y en el Scrappy Articles no tenemos nada. Si data, vamos a quitar esto. Y listo. Ya, lo que sucedía era que yo estaba validando data, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo debería validar ya no es data porque ya estamos enviando este diccionario descomprimido. Lo que yo debería validar es links. Entonces, if links existe, si los links existen, entonces haga esto. Y luego le decimos porcentaje end if. Cerramos esto, aquí le podemos poner link, ¿sí? Un link simplemente, y lo que hacemos es correr nuestra aplicación nuevamente. Venimos acá, volvemos a enviar el post y tenemos el link. Ahora, ¿el link a qué nos va a llevar? Pues miren que el link nos dice 1, que es el valor que pusimos en el diccionario. Y pues como ese link no existe, pues obviamente back to login page, ¿sí? Entonces vamos a agregarle a este href un argumento que se llama target, que es igual a blank, para que el link que le demos clic lo abra en una nueva ventana, ¿sí? Para que no nos redirija a nuestra propia ventana. Entonces si yo hago esto, de acuerdo a esto, venimos acá y le decimos que en la misma página yo le doy clic al link, me tiene que abrir en una nueva pestaña. Obviamente ese link no existe, pero ese link va a ser el link hacia el producto de Mercado Libre de acuerdo a nuestro query. Ahora, otra cosa que podríamos agregar en este Scrappy Data HTML es que podríamos agregar un botón que nos lleve hacia la página para volver a buscar, ¿sí? Entonces, la idea sería que nos redirijamos hacia esa página. Entonces lo que necesitamos hacer es crear un botoncito que cuando ya consultemos los links nos envíe directamente al home nuevamente, ¿sí? Entonces simplemente vamos a copiarnos el mismo código que teníamos por acá. Back to login page. Podemos copiar este y que nos lleve hacia el home. Entonces venimos acá y en vez de eso le decimos que esto no va a ser así y le decimos aquí homepage, back to homepage, ¿sí? Entonces volvemos acá, corremos el script nuevamente y venimos acá, volvemos a hacer el post y tenemos un botón back to homepage. Si volvemos, pues volvemos aquí. Ahora en el homepage deberíamos crear también un botón que nos lleve a la parte de Scrappy Data para poder hacer esto. Entonces en el homepage vamos a crear simplemente aquí un botoncito que nos diga que nos lleve hacia Scrappy Data, y le vamos a acabar Scrappy Data y listo. Pues sorry, pues no lo necesitamos y ya. Pues volvemos, ejecutamos nuestra aplicación y al ejecutar miren que nos dice Scrappy Data, y en Scrappy Data pues ya podemos hacer eso. Ya si por ejemplo el iPhone 12 Search Article, pues consultamos los links, abrimos los links en pestañas separadas y podemos volver al back homepage, ¿sí? Entonces ahora la parte interesante es que hagamos el web scraping. Entonces ya sabemos que esto tiene que corresponder a un diccionario que tenga la llave links y que la lista sea una lista de, por ejemplo, strings. Entonces lo que vamos a hacer es pues llevar a cabo este web scraping. Como no vamos a utilizar ningún framework como Beautiful Soup, no vamos a utilizar
ningún framework de web scraping como Selenium o Scrappy, vamos a utilizar una librería que se llama Beautiful Soup. Entonces para eso vamos a ir al requirements y vamos a añadir en la clase, en las librerías, vamos a añadir Beautiful Soup, vamos a añadir la librería de requests que tenemos que instalarla y vamos a añadir la librería de LXML, ¿sí? Que es para manejar XPath, que es un tipo de sintaxis para realizar extracción de datos en HTML. Entonces lo que vamos a hacer es pip install -r el requirements, ¿sí? Y listo. Bueno, al parecer ha salido un error instalando Beautiful Soup, no sé si por el nombre, entonces utilicemos BS4, ¿sí? Cambiamos el Beautiful Soup por BS4. Aquí ya lo instala, ok, ya tenemos todo instalado. Ahora vamos a irnos a las rutas y vamos a importar una serie de librerías. Vamos a, desde from BS4 import Beautiful Soup. Vamos a importarnos request, que es la librería para hacer peticiones HTTP hacia cualquier URL, y vamos a importarnos los from, acostumbremos a tener así, from LXML import etree. etree nos permite manejar el DOM, el Document Object Model, que es la estructura del HTML de una página, como si fuera un objeto de Python. Es decir, podemos cargar todo este HTML como un objeto de Python y empezar a recorrerlo a través de métodos que tiene este objeto. Entonces, uno de esos métodos es XPath, que es XPath básicamente es una sintaxis que nos permite encontrar componentes dentro del HTML. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que en Scrappy Data, cuando ya tengamos que hacer el web scraping, que es aquí, vamos a definir una variable que va a ser search, que va a ser el valor que nos va a llegar del formulario. Entonces eso va a ser form punto y el nombre del campo que nosotros hayamos definido en el formulario. Entonces en este caso el campo es search article, for.searcharticle.data. Esto nos va a dar el string que el cliente quiere buscar para hacer web scraping a Mercado Libre. Vamos a definir el URL y entonces vamos a irnos a la página de Mercado Libre. Vamos a irnos a la página de Mercado Libre. Miren lo curioso. Como tal, estamos en la página de Mercado Libre, ¿cierto? Pero como tal, si yo voy y busco, por ejemplo, iPhone 12, miren que el link cambia, ¿sí? Como nosotros no estamos usando un framework para simular el dar clic en el botón de búsqueda y poner este valor, lo que vamos a hacer es basarnos para hacer la búsqueda en los ítems de este URL. Miren que siempre la estructura es el nombre del artículo, numeral de una lista con un A y de 2 puntos el nombre del artículo. Entonces este link lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a definir en nuestro script, en nuestro endpoint. Pero en este caso, este iPhone 12 lo vamos a reemplazar en el URL de forma dinámica como el search que está buscando el usuario, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar esto por search. Y entonces aquí le vamos a decir F para que use el reemplazo de string dentro de la cadena. Y ya tenemos el URL el que vamos a hacer scrapping. Ahora vamos a decir que vamos a crear un objeto que se llama response y vamos a decir request.get, porque es una petición get hacia ese URL. Y entonces cuando lo hagamos vamos a tener todos estos resultados, todo este HTML, ¿sí? Todo este HTML con los ítems que vamos a extraerles el URL. Entonces, una vez que tengamos esa respuesta, lo que necesitamos hacer es declarar una variable de sopa, que la sopa es conocida como básicamente el objeto que contiene todo el HTML, y vamos a crear una instancia de Beautiful Soup y vamos a decir que response.content, que es el HTML como tal, lo parsee a través de un método que se llama html.parser. Una vez en esto, la sopa, tenemos el HTML puro y duro, el archivo literalmente HTML en nuestra variable soap. Ahora lo que necesitamos es manipular ese HTML.
pero pues sería muy complejo ir recorriendo ese HTML a través de lógica de Python como un ciclo for, pues porque miren que estos son etiquetas, o sea, debemos implementar otra lógica para poder recorrer este HTML y poder ir extrayendo los URLs de cada ítem. Entonces lo que vamos a hacer es que esta variable DOM va a ser igual a eTree, que es el árbol del XML, que tiene un método HTML que recibe un contenido HTML que es igual a la sopa, y que eso debe ser convertido en string. Entonces, esto lo que recibe es un HTML en formato string. Ahora, ese DOM lo que hace es interpretar ese y lo convierte en un objeto. Y entonces, al convertirlo en un objeto, podemos hacer uso de sus métodos. Y entonces podemos decir DOM.xpath y dentro del XPath va a ir una expresión XPath que nos va a permitir indagar más a fondo en la estructura del HTML. ¿A qué me refiero con XPath? XPath es lo siguiente. Miren que si yo le doy control F en mi consola, me dice buscar por cadenas selector o XPath. XPath, entonces si yo escribo por ejemplo, ¿cómo hacemos para extraer los URLs de cada ítem? Si yo le doy aquí en la flechita y vengo acá al ítem y le doy clic, miren que esto pertenece a una clase div, y dentro de la clase div podemos encontrar distintas cosas. Por ejemplo, el UI Search Result Image, podemos encontrar el Content Grabber, podemos encontrar el Search Item Group Title. Entonces miren que el URL como tal del ítem, si yo abro este URL en una nueva pestaña, miren que me lleva al ítem, ¿sí? Entonces necesitamos extraer este URL. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a hacer una expresión XPath que lo haga. Entonces miren que todo esto está contenido dentro de una lista OL, UI Search Layout Stack no sé qué. Lo que vamos a hacer es una expresión XPath que empieza //OL, abrimos paréntesis, decimos que hay una clase que se llama como, pues que se llama así, ol slash, aquí dentro de este ol, vamos a ir por acá, vamos a ir a este ítem, me perdió. Mire, esta es la clase. OL es la clase que contiene a su vez todo el ítem como tal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si venimos acá y le decimos que la clase es igual a esto y cerramos corchetes, miren que cuando yo ingreso esa expresión, me retorna un elemento que es un contenedor que tiene todos los elementos, todos los artículos como tal. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se me subraya en azul? Porque está subrayando todos los artículos que contiene esto. Ahora, lo que necesitamos hacer es que, aparte de obtener esto, necesitamos indagar dentro de esto en el div, en todos los div que hayan, pero necesitamos un div particular, necesitamos un div que tenga una clase que va a ser la clase search UI search item group UI search item no sé qué, no sé qué, no sé qué, que es donde está el link. Entonces si yo vengo acá y lo pongo otra vez, cierro, miren que cuando yo cierro corchetes al final de la expresión, miren que me subraya este div. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo es de dinámico este XPath? Ahora, lo que sucede es que dentro de este div tenemos que indagar más a fondo y seguir bajando hasta el URL. Entonces le decimos // y el URL se encuentra dentro de una etiqueta A. Y miren que cuando yo le hundo //A, entonces él entra aquí. Y ahora lo que necesitamos es que después de ese A obtenga el atributo href. Entonces cuando yo lo hago, miren que él me subraya un ítem. Ahora, recuerden que como estamos en un objeto de Python, pues aquí me subraya solo uno, pero si yo hago un ciclo dentro de Python, yo puedo obtener todos los elementos que hay dentro de ese HTML. Entonces vamos a ir acá, vamos a copiar la expresión que teníamos allá, que es toda esta, y le decimos, vea, dentro de todo ese contenido HTML, haga esta expresión para que me extraiga todos los URLs de los ítems. Ahora, data articles va a ser una lista de objetos que va a contener todos los elementos a los que ese XPath corresponde. Entonces vamos a hacer un ciclo. Vamos a decir for article in data articles vamos a decir pues es que en realidad data articles es una array de URLs. Entonces
en teoría, yo podría retornar este data articles. Data articles. Que vamos a ver si es una lista o es un string que está concatenado como tal. ¿Sí? Data va a ser esto. De hecho, no necesitamos hacer un ciclo. Esto lo podemos dejar así. Y listo. Entonces corremos nuestra aplicación. Perdón que instalé los requerimientos. Corremos nuestra aplicación nuevamente. Venimos acá. Vamos aquí. Cargamos nuestro homepage. Vamos a Scrappy Data. Buscamos iPhone 12. Search Article. Él empieza a cargar y miren que nos retorna todos los links. Si yo voy por ejemplo a este link y le digo abrir enlace en una nueva pestaña, miren que me envía el link del iPhone 12. ¿Sí ven? Si yo voy por ejemplo acá, ¿sí? Son distintos URLs a distintos artículos, ¿sí? Entonces con esto hemos finalizado nuestro curso. Ahora lo interesante de esto sería que ustedes puedan implementar los tests como les enseñé en los videos anteriores. Es un reto que les dejo. Implementenle los tests para que cada vez que vaya un endpoint pues retorne una respuesta dependiendo de los tests. Todo este proyecto lo voy a subir a GitHub como tal y espero que les haya gustado mucho el curso. Si ven la forma de desarrollar en Flask, básicamente tenemos toda una estructura del proyecto y poco a poco se van implementando endpoints y una lógica en la cual podemos dividir todo en carpetas, y a través de los modelos es muy sencillo interactuar con la base de datos. Espero que les haya gustado y nos vemos en próximos cursos. Gracias.